Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, mis estimados cibernautas? Los saludo este 4 de mayo del 2023 y el tema a debate esta noche es las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República. Bien, y les quiero comentar que tenemos como siempre pues los participantes a este debate son de lujo. Él es el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz y catedrático de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Nos acompaña también el doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático de la Universidad de Jalapa. Y desde luego también, como siempre, nos acompaña el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa e investigador de la Universidad Veracruzana e investigador SNIT, quien es co-conductor de este espacio informativo desde hace más de una década. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlos, también a nuestros invitados. Bien, les quiero comentar que nuestro equipo de producción que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca nos preparó un video inherente al tema que hoy vamos a tratar. Así que corre video. En una sede alterna, sin la presencia de los legisladores de oposición y con el tiempo encima debido al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones del quinto año legislativo, el Senado de la República aprobó el fin de semana una veintena de dictámenes, de los cuales al menos 15 eran considerados como prioritarios por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, destacan las modificaciones a la ley minera, la nueva legislación en materia de ciencia y tecnología, así como facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional en la protección del espacio aéreo, los cuales fueron votados y aprobados en la vieja sede de Jicoténcatl, pues hay que recordar que desde días pasados, los senadores del Partido Acción Nacional tienen tomada la tribuna del Senado, en protesta porque no se han nombrado a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Las minutas fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su promulgación, salvo las dos reformas constitucionales que primero deben ser turnadas a los congresos estatales. La sesión fue clausurada después de las 3 de la madrugada del viernes por el senador Armenta. Posteriormente, se instaló la Comisión Permanente, el órgano del Congreso que opera en el receso legislativo que inicia en mayo y concluye el 30 de agosto. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Usted que nos acaba de sintonizar, el tema a debate es las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestros cuestionamientos. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, por favor, iniciaría con usted. Gracias, doctor. Mucho se ha cuestionado sobre las reformas que se aprobaron de manera vertiginosa, sin cuidar los procesos legislativos ni tomar en cuenta a la oposición. Desde una óptica jurídica, ¿qué opinión le merece a usted todo esto? Gracias, doctor. Pues agradezco la gentileza de poder comenzar este panel, sobre todo bajo la brillante conducción de usted y por supuesto con dos grandes juristas, como lo son nuestros amigos el doctor Pimentel y el doctor Víctor Lozano. Y bueno, pues quiero comenzar estableciendo que México tiene una estructura que por diseño normativo es democrática y como toda democracia se caracteriza por la división de poderes. Y la división de poderes establece que cada uno de estos poderes de la Unión sean independientes.
Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, judicial y uno más que es el poder electoral, que si bien no está expresamente establecido dentro de los poderes de la Unión, de manera fáctica lo vemos revelado en el cuerpo normativo de la Constitución. Entonces tenemos estos poderes de la Unión que son independientes, autónomos y nos regimos bajo un sistema de pesos y contrapesos. Entendido esto, la actividad legislativa es una actividad soberana, autónoma, independiente, que no debería estar politizada u obedecer a los designios de ningún otro poder, sino atender necesariamente al interés colectivo. Entendido esto también, vamos a mirar qué ocurrió. Recientemente la legislatura federal, a través de la Cámara Alta, aprobó en realidad, con la antesala de la Cámara Baja y todo este contexto legislativo procedimental que se tiene perfectamente bien estructurado, muy bien normado, se aprobaron de manera vertiginosa con lo que ya se ha anunciado una total falta al debido proceso legislativo. Se aprobaron un sinfín de reformas que a todas luces se advierte fueron votadas en lo que se conoce como voto en bloque. Es decir, ese voto carente de análisis pormenorizado, carente de un debate profundo, carente del consenso colectivo y que únicamente se vota porque es una instrucción, porque es una encomienda y porque todo el partido vota en bloque. No se analizaron a fondo estas reformas. Y con esto no estoy diciendo que todas sean malas, al contrario, hay algunas que son loables. Pero lo que llama la atención es que en una noche se aprueban cerca de 20 reformas en el ámbito administrativo que bajo un esquema tradicional de proceso administrativo y legislativo llevarían mucho tiempo analizar, modificar, aprobar en lo general, en lo particular, discutir y eventualmente promulgar, publicar e iniciar su vigencia. Entonces, ya de entrada, desde la óptica del proceso legislativo, se advierte que pudieran haber existido faltas a este proceso legislativo y esto es objeto de impugnación, lo que puede llegar a invalidar estas reformas. Pero además, también miramos el fondo. Si el fondo de las reformas atenta contra derechos humanos o contra la Constitución, eso también puede ser susceptible de impugnación más adelante. Pero lo que en realidad ha destacado mucho, que es lo que ha captado la opinión pública en general, es la manera en que se aprueban de manera vertiginosa. Es decir, prácticamente en una noche se cambian de sede, con la total ausencia de la oposición, se aprueban estas reformas y como si se tratara de una instrucción girada al Poder Legislativo, a la bancada morenista, pues prácticamente las vemos ya aprobadas y ya serán en su momento objeto de impugnación. Ya se anunció por la oposición que serán impugnadas eventualmente. Pero de entrada sí advertimos que no es la manera en que se debe actuar en el Poder Legislativo. Hay tiempos, hay plazos, hay etapas y una de las etapas del proceso legislativo es la discusión. Es la iniciativa de ley, la discusión, la aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Entonces, la discusión está hecha para que las diferentes fuerzas políticas, ideológicas y representantes de las y los ciudadanos puedan emitir su manifestación, objetar o perfeccionar los pormenores de las reformas y eventualmente aprobarlas para que inicien su vigencia y eso le da legitimidad a las reformas. Yo no dudo que haya parte de estas reformas presentadas que sea loable, pero ya bajo el esquema en cómo se dieron las cosas, ya pierde legitimidad. ¿Qué es lo que como ciudadanas y ciudadanos advertimos de esta aprobación legislativa tan apresurada, con ausencia de la oposición, con ausencia de discusión? Bueno, que falta legitimidad. O sea, se nos presenta un paquete de reformas que no pasaron por un proceso legislativo, que se encuentran inmersas en una total y absoluta disidencia partidista e ideológica, y esto nos revela con claridad que no hay legitimidad. Pueden ser buenas, pero si no se siguen los pasos establecidos, al final serán reformas que se traducen como una imposición, y las imposiciones no son características de una democracia, y eso es lo que se tiene que cuidar. Seguramente más adelante estaremos analizando el fondo de las reformas, pero de entrada el procedimiento que se siguió fue cuestionable. La manera en que hay una total disidencia de consensos políticos también nos llama la atención, y al final el resultado, sin duda, terminará, como ya es costumbre en otro tipo de decisiones, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, pero realmente, ¿cuál es el comentario del POP
Bueno, eso es muy interesante porque la Vox Populi, ¿cómo se pronuncia? Hay dos grandes cargadas en la opinión pública. La primera, que prácticamente todo lo que provenga de una sugerencia del Ejecutivo y una materialización del Poder Legislativo es en beneficio del pueblo, porque sabemos que este mecanismo actual de la administración pública de proveer de recursos a toda la población que en cierta medida tiene desventaja social y económica, pues ha funcionado. Entonces ha traído un número de aprobación. El presidente de la República tiene altos índices de aprobación generalizada. Luego entonces lo que él mande para que sea aprobado por la legislatura, no importa cómo se den las cosas, es validado por la mayoría de la población. Ahora, si nos vamos a los círculos específicos que se han visto directamente afectados, por ejemplo, en el caso de la academia con el CONACYT, o en el caso del turismo con ahora la absorción por parte de la milicia del 3 de mayo, del turismo, o la extinción, por ejemplo, del INSABI, que ese sí nos sirvió, lamentablemente los números marcan que no cumplió los objetivos. Si nos vamos a analizar ya cada sector se pronuncia por una discusión más profunda de estas reformas, mirando los alcances que puedan tener. Pero si somos en cierta medida analíticos, la generalidad nos marca que los índices de aceptación popular respecto a este tipo de cambios normativos ausentes de un proceso legislativo están siendo bien asimilados por la población. No por los sectores especializados, pero cuando menos la población generalizada lo ve con buenos ojos. Pero también no es justo ni equitativo que no con los legisladores que estuvieron para aprobar todo este conjunto de leyes de reforma, no había gente especializada, por ejemplo, un académico. Es correcto. Que estuviera ahí para decirle, oiga, señores, no, ustedes no saben que esto, que le permitieran dar alguna explicación. Sí, no es que correcto. Fast Track lo aprobaron porque son sus incondicionales. Ni siquiera han de saber qué cosa es lo que aprobaron. Muchos de los legisladores desconocen qué están proponiendo, simplemente les mandan las iniciativas, ellos las presentan y desconocen siquiera el fondo. Tan es así, doctor, es correcto lo que usted está diciendo, que ya hubo pronunciamientos, por ejemplo, en el caso de la extinción del CONACYT para mudar a un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, ya grupos de institutos, de centros, de academias ya se pronunciaron por su rechazo a esta ley de CONACYT, esta nueva, de la extinción del CONACYT, esta nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Sí. Y así en diferentes grupos ya se levantan las voces, porque ese es el gran problema. Puede ser que la ley no sea mala, puede ser que incluso tenga un fin loable o parta de una justificación que sí termine en un beneficio colectivo. Pero si no le damos legitimidad a esa actuación legislativa, no es asimilable por la sociedad adecuadamente en determinados sectores, sobre todo los sectores especializados. Es decir, quienes estamos inmersos en la academia vemos esta reforma y como no se nos ha presentado un diario de debates, una discusión razonada o foros de consulta, entonces no la asimilamos adecuadamente. Puede ser que el trasfondo sea correcto, pero por eso la legitimidad de los procesos legislativos y en cierta medida la socialización de las iniciativas de reforma y eventuales reformas es prácticamente un elemento que debe cuidarse. Y eso es algo que en la actualidad no se ha hecho, por el contrario. Sí. Predominan la riña, predominan la disidencia, la falta de consensos y la imposición. Entonces, cuando esto ocurre, se pierde la legitimidad y, por tanto, esas reformas no serán así vistas con buenos ojos por la sociedad. Gracias, doctor, por sus comentarios. Bien. Doctor Raúl Pimentel Murrieta, ¿cómo ve usted? ¿Será como una bofetada mal dada a todos estos sectores que afectó el aprobar estas reformas que sin ton ni son me imagino que ni las conocen? Me imagino que las aprobaron porque las propuso su partido, porque les dieron consigna, y tan es así que la oposición quería aclaraciones, quería participar y mejor
abandonaron el recinto que está en Reforma y se fueron al de Xicoténcatl. ¿Usted cómo interpreta esas acciones? Muchísimas gracias, doctor. Pues antes que nada, muy buenas noches al auditorio. Sí. Esto desde luego que nos impacta y la gran mayoría del auditorio oye hablar de que hubo reformas a 20 normatividades y ni siquiera sabe cuáles. Es decir, el gran problema ahorita es que lo hicieron de último momento y nadie sabe absolutamente nada. Todavía no aparecen las reformas, los decretos todavía no están. Decía el doctor Vázquez Azuara correctamente, no hay el diario de debates. Pero a mí me parece que con esto lo único que está ocurriendo es que estamos dejando a México verdaderamente como un país en una anarquía absoluta. Hace unos días tuvimos el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Político-Electorales, dirigido magistralmente por nuestro señor rector de esta Casa de Estudios, y dentro del mismo, si un tema se abordó sustancialmente por las personalidades de España, de Colombia, de México, fue la democracia. Sí. Y entonces todos coincidieron y dijeron, bueno, la democracia no es otra cosa más que la libre decisión del pueblo. Y entonces resulta que el pueblo elige diputados, el pueblo elige senadores, por lo tanto son los representantes populares, ¿verdad? Aun cuando hay los senadores son representantes de entidades federativas, pero son electos por el pueblo. Entonces finalmente son los que nos representan. Y resulta que los que nos representan, en principio, hablemos del bloque opositor, dice el bloque opositor, bueno, antes de que discutamos estas 20 reformas, yo quiero que se vea algo sustancial, que se discuta la designación de los comisionados del INAI. Y luego de eso vemos todas las demás. Una postura loable, interesante y correcta para darle la transparencia y acceso a la información que la ciudadanía requiere. Me parecía que íbamos muy bien, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros dicen, no, eso no se va a discutir, bueno, llegan, toman la tribuna, llevan pijamas, se acuestan en el piso. Eso no es una representación popular, que me perdonen, pero a mí no me puede representar alguien que es un legislador, es un entendido del derecho, es el que hace las normas de la justicia social y que actúe de esa manera tan pueril y tan absurda, ¿verdad? Es el primer concepto. El segundo concepto es que el otro grupo, que es el que tiene la mayoría, dice, bueno, como no me dejan entrar aquí, pues ya no hago debate, y entonces se va a otro recinto. Y bajo un contexto de que la reglamentación interna del Senado establece que podrá crearse una sede alterna cuando las condiciones no estén dadas. Pero esta ley lo que previene es, bueno, cuando las condiciones no estén dadas, porque vamos a pensar, hubo el terremoto hace algunos años, bueno, si se cae el centro legislativo, pues tenemos que buscar otro sitio, ¿no? O cuando haya circunstancias especiales. Pero aquí tan simple, como tú ya lo tomaste, ahora yo me voy a otro lado y ni siquiera te aviso que voy a celebrar esa sesión. Pues eso es anarquía. Y dentro de esa dice, bueno, aquí traemos 20 iniciativas. Y cada iniciativa se tardó 10 minutos en resolverse. Cuando de repente leían la iniciativa de la ley fulana de tal, y decía el presidente de la Cámara, como no hay oradores, la someto a votación. Ah, bueno, aprobada por unanimidad. Esto Todos es absurdo. el dedo. Es decir, no puede haber una representación popular de alguien que vota algo que ni siquiera sabe, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy grave. Yo diría que no nos pueden representar de esa manera, ninguno de los dos grupos. Me parece que el partido opositor tuvo algo muy es decir, tuvo una oportunidad muy grande. Haber dicho, bueno, celebren la sesión, que se haga constar en principio que no quisieron que nombráramos el comisionado de la NAI. Lo primero que se tiene que ver es que están en contra de la transparencia y el acceso a la información. Y luego vamos a discutir estas leyes y vamos a votarlas en contra. A lo mejor lo vamos a perder porque no tenemos mayoría, pero en un diario de debates va a quedar registrados todas y cada una de las irregularidades que existen. Y con eso le hubieran dado una transparencia, un debate, un diálogo directo. Pero hacerlo de esta manera fue absurdo por todos los protagonistas. Y ahora ya dice, bueno, lo solucionamos con que se vaya a la Corte. No hay necesidad de la Corte, porque se supone que ellos inclusive aprobaron reformas constitucionales. Bueno, si son los que interpretan y reforman la Constitución, pues qué clase de legisladores o qué clase de representantes sociales tenemos. Entonces me parece que en principio es absurdo. Y culmino esta etapa pensando, yo venía pensando y dije, bueno, esto se equipara al pescador, ¿verdad? Que tiene que, pues de alguna manera, obtener alguna presa y da una carnada. Y dice, bueno, pues mando la carnada, ¿verdad? Y saco con esto el producto. Dentro de esto, pues, la carnada es muy sencilla. Decía el doctor Vázquez Azuara muy atinadamente, bueno, hay leyes bondadosas.
Sí, si yo les dijera, por ejemplo, que dentro de estas reformas se establece la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y se establece la garantía y la seguridad para los centros de justicia, pues nadie me discutiría, todos dirían, oye, pues qué buena ley están haciendo. Si me dijeran, bueno, también estamos reformando una ley del Código Penal Federal para el efecto de establecer una pena hasta de 16 años para los taladores de montes. La sociedad me diría, excelente, qué bueno que se castigue porque están afectando el medio ambiente. Si yo les dijera que están reformando la Ley General de Salud y algunas leyes para el efecto de proteger que el fentanilo no se ocupe como una droga que afecta a la ciudadanía, pues todo el mundo me diría, oye, pues es excepcional, lo que están haciendo los legisladores es fabuloso, qué bueno que se den esta serie de cosas. Si me dicen, estamos modificando la ley del espacio aéreo para el efecto de que México obtenga nuevamente la categoría 1 y puedan las naves mexicanas surcar en el extranjero y crear nuevas empresas, yo diría, pues excelente. Pero ahí hay una duda. ¿Cómo ahora va a ser el ejército el que va a manejar la cuestión aérea? Hacia allá voy, que en principio las normas, por eso digo que es una carnada, porque las normas van hacia allá. Las normas que se reformaron, pues algunas de ellas establecen esos aspectos. Unas tienen un carácter meramente de naturaleza política convencional. Convencer a la sociedad, bueno, mira, te estoy dando todo esto que es muy benéfico para ti. Entre ellos reforman otra, por ejemplo, y dicen, bueno, vamos a reformar la ley para el efecto de que las muertes prenatales o perinatales se pueda dar un apoyo económico a las madres y una protección psicológica y demás por la afectación que sufrieron. Pues todo esto la sociedad lo ve muy bien. Entonces yo entendería que esa es la carnada, ¿verdad? El primer aspecto. Sí. El segundo aspecto, normas que no tienen ninguna trascendencia, como es, por ejemplo, dice, bueno, vamos a reformar la Constitución para establecer que ahora los... bueno, otra reforma bondadosa fue la de 3 de 3. Dijeron, bueno, vamos a hacer una reforma 3 de 3 y que ningún ciudadano que haya cometido un hecho de violencia o de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, pueda fungir como servidor público. Pues eso estaba muy bien. Y finalmente reforman la Constitución y dicen, bueno, dentro de esta ahora podrán ser diputados o ascender a cargos públicos las personas que tengan 18 años al momento de asumir el cargo. Es decir, que yo de 17 años puedo contender políticamente y si antes de que yo asuma el cargo, cumplir los 18, estaría yo dentro de esa hipótesis. Y si puede ser secretario de Estado alguien de 25 años. Bueno, esto realmente dicen, bueno, pues con eso vamos a atraer a los jóvenes. Y oigan, jóvenes, se les está dando toda la participación, ya puede ser secretario de Estado. Pero esto es un mero anzuelo, o sea, es un mero gancho, porque realmente esto no se va a dar porque hay intereses políticos y no van a tener un chamaco, excepto que lo quieran manipular, ¿verdad? Digan, bueno, pues nombra a este niño que no sabe nada y con eso yo lo manipulo. Pero concluyo mi participación diciendo que perdieron una gran oportunidad, la oportunidad de que esto hubiera sido transparente, si hubieran hecho consultas públicas, si hubieran hecho foros, si hubieran hecho los debates correspondientes y le hubieran dado a la ciudadanía un principio absoluto de democracia. Oye, ya lo dimos a conocer antes con transparencia, ya celebramos foros para que se discutan estas reformas, ya escuchamos a los especialistas en las consultas y ahora debatimos con la oposición y después de esto, ciudadano, te damos el mejor producto que tenemos. Y esto hubiera sido maravilloso, pero cuando lo hago en lo obscurito, cuando lo resuelvo en 10 minutos, cuando tiene una tendencia fundamental a proteger y a darle mayor energía al ejército, me parece que tiene una tendencia distinta, que tiene un matiz político dirigido a las elecciones del 2024, sin importarlo la ciudadanía y la seguridad social. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a hacer un corte que es breve y regresamos. No sin antes saludar a todos los cibernautas de donde quiera que usted nos esté sintonizando. Afortunadamente nos sintonizan en Europa, nos sintonizan en América Central y del Sur y en los Estados Unidos y desde luego en todo nuestro país. Y saludo muy especialmente a nuestros cibernautas del estado de Veracruz, del norte, del sur, del centro, de la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Alvarado y todos esos municipios
donde siempre están con nosotros. Muchas gracias. Regresamos. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. En la Universidad de Jalapa, Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita, en la que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Esto es Acrópolis Multimedios, noche de debate. El tema a debate es las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República. Bien, más bien quisiéramos ir, doctor Víctor Lozano Vázquez, pues todo esto yo creo que nos dieron la espalda a los ciudadanos, porque como si son nuestros representantes, ¿por qué no les permiten? ¿Por qué le cambian? Primero fueron al Palacio Nacional. Yo creo que alguien les dijo, oye, esto se ve mal, aquí así no es, busquen otro, tienen ustedes una alternativa en el antiguo Palacio legislativo. Sí, de los senadores. Entonces, yo creo que pues están jugando con con todos nosotros, con todo y lo que pasándonos es por Estado encima, de Derecho, ¿no? ¿no? Bien. De estas reformas aprobadas por el Senado de la República mediante mayoría simple, se advierten cuestiones inconstitucionales o que perjudiquen el interés colectivo o existen aspectos positivos. Así lo adviertes. Si me permite, doctor, muchas gracias por invitarnos, por tener la oportunidad de dirigirnos a nuestros cibernautas y estar acompañados de grandes juristas como es el doctor Pimentel y el doctor Azuari. Mire, en primera, es lamentable lo que sucede, pero no olvidar ese principio general que todos y cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Como dijo el poeta. Así lo dijo él, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes eligen a esos representantes? ¿Quiénes les dicen que estén ahí? ¿Quiénes les pueden exigir? Como una correlación a ello, tenemos ahorita elecciones en dos estados, Estado de México y Coahuila, y no vemos por dónde está la oposición, no vemos que esté trabajando, no vemos que le eche ganas. Es decir, ¿dónde están? No, que no nos parece el sistema político que actualmente tenemos y sin embargo no estamos haciendo nada por tratar de modificarlo de alguna forma. Creo que sí hay elementos, creo que sí hay principios, hay técnicas,
métodos para poder cambiar la política nacional que hoy impera y que de alguna manera no está bien vista. Hace un momento decía el doctor Raúl Pimentel, se verá bien esas fotografías a nivel mundial, donde en pijama están durmiendo ahí en el recinto sagrado, diría yo, porque es sagrado, porque está dedicado a la reforma jurídica, porque son nuestras leyes, a la ejecución de reformas, a la producción de leyes adecuadas que exigen los justiciables. ¿Qué es lo que se refleja cuando ve uno ahí a nuestros senadores acostados ahí? Y quiero hacer un paréntesis, ojalá y no, espero no ofender a nadie, como nos pasó en Veracruz cuando, y ahora creo que lo vamos asimilando, cuando nos sale una fotografía con nuestros queridos y distinguidos maestros de la Facultad de Derecho vestidos de dama, ahí y desfilando. Y uno dice... Lo bueno que ninguno de nosotros estábamos... No, pues yo, porque la verdad, dice uno, a ver, ¿cómo espera uno, cómo se imagina al legislador? Porque es un señor senador o es un señor diputado en ese recinto, como una persona respetable, una persona bien presentada, etcétera. Y sobre todo, supónese, con conocimientos, conciencia, con experiencia, y resulta de que no es así. ¿A qué vamos? Por principio de cuentas, dijera usted, doctor García Méndez, son nuestros representantes, y entonces yo espero, es como cuando uno va a la escuela, espero tener conocimientos y principios del maestro, del legado de mi maestro, que es, con él voy a aprender, pero la clara muestra de que andamos muy mal es que como si estuviéramos en un partido de fútbol y porque voy perdiendo, pues nos salimos todos y hay que se quede el equipo que va ganando. ¿Qué quiere decir eso? Que carecemos de capacidad, claro, actualidad, ética y profesionalismo, que no encontramos ni las técnicas ni los métodos para cambiar eso que está pasando. Por otro lado, decimos, nos vamos a otro recinto. Yo no creo, sinceramente, que no estén conscientes estas personas de lo que están haciendo cuando se ha multimensionado el debido proceso. Y el debido proceso, su concepto es eso, acatar lo que dicen las leyes. Tenemos un reglamento, tenemos una constitución que nos rige, que nos dice cómo se debe de aprobar las reformas constitucionales o inclusive los decretos. Pero, ¿por qué no entrar a un consenso, a una plática, a una transparencia de todo lo que se está exponiendo en esa Cámara Legislativa? Tengo miedo a que me vayan a preguntar, tengo temor a que yo no sé ni de qué se trata, o tengo temor a perder mi cargo, mi representación, que yo no porque ese es el problema grandísimo que estamos educando, cuando muchas personalidades están ahí de diputados porque le quieren brincar para ser senador, y de senador quieren brincarle para ser gobernador, y para ser secretario de gobierno en tal o cual entidad federativa, y eso es lo que le tememos. Entonces, ¿a qué están ahí? ¿Para realmente ocuparse de revisar el Estado de Derecho, o están ahí para seguir teniendo cargos políticos que nos permitan vivir cómoda y tranquilamente económicamente hablando? Ese es el reflejo que tenemos nosotros del Poder Legislativo, de que perjudican, como la pregunta que usted hace, doctor, es clara y precisa. Por supuesto que perjudica a todos nosotros. Y la pregunta es, ¿con qué les pagan a ellos? ¿Con qué se sostienen? Pues con los impuestos que pagamos nosotros. ¿Y para qué los pagamos? ¿Para tener esa imagen? Porque tan mal están los que tomaron ahí la cámara, la tribuna, como mal están aquellos que se fueron al otro lado, a un otro recinto. Totalmente. ¿Y qué estamos demostrando? Que no tenemos capacidad,
que no tenemos profesionalismo. ¿Cómo voy a aprobar una ley que no la conozco, que no la he debatido y que tenga, como lo decía el doctor Azuara, sus bondades, sí, que sea positivo, sí, pero dame el derecho de dar mi opinión, de la libertad de decir y discutir, de debatir. Si no tengo la razón, bueno, pues demuéstrame que no tengo la razón, o a lo mejor me canse con ella, como sucede, ahorita está sucediendo en las cuestiones que resuelve la Suprema Corte de Justicia, cuando dice, bueno, pues somos 3, pero hay un voto en oposición, y se transcriben los votos de oposición porque dicen, el señor no está de acuerdo con todo, con esta reforma, con esta aprobación. Bueno, pues aquí sucede lo mismo, pero ¿qué necesidad hay? A ver, ustedes, para que dejen de estar durmiendo en el recinto, irse a dormir a su casa y se vayan a presentar decorosamente, ¿qué es lo que quieren? No, pues que queremos discutir eso. Pues órale, vamos a discutirlo. No tienen la razón, vamos a demostrarle. Pero claro que para ello hay que estudiar. Debemos de tener métodos y técnicas de convencimiento de que no me asiste la razón o que me asiste el derecho de opinar. Y por eso decíamos, por ahí también un gran filósofo, el que yo no esté de acuerdo con lo que tú expongas, defenderé siempre tu derecho a manifestarlo. Entonces, déjalo que opine, déjalo que diga. Para eso estamos aquí. Que algo pueda ser positivo. Bueno, sí, como esta reforma de decir, a ver, ahora ya van a ser diputados antes de que cumplan los 18 años. Aunque se dice que a partir de los 18 años, ¿por qué? Porque la elección va a ser antes. Y cuando ya se venga el triunfo es porque yo ya demuestro que tengo los 18 años y ya gané y punto. Bueno, malo, bueno, ¿en qué razón hay? Pero para ello tendremos que estudiar y ver qué formación científica, profesional traen esas personas desde lo que es la enseñanza primaria, secundaria, media superior y superior, para decir, puedes ser un buen legislador. Pero aquí, desgraciadamente, no hay profesionalismo, no hay experiencia legislativa. Bueno, ni siquiera en los asesores, porque madurez política no la tenemos, maestro. Ni siquiera en los asesores, porque muchas veces... ¿Y la preparación además? Nada, ninguna preparación, doctor. Los asesores no entienden qué cosa es asesorar. No es venir aquí a que me digan, di esto, Vito, di lo otro, y luego levanta la mano y ya sabes que tú vas a ser el próximo gobernador de tu estado, o el próximo presidente municipal de tu municipio, que esa es lo que va. No, espérate. A ver, vamos a discutir. ¿Por qué? Porque a mí me mandaron, me nombraron, me eligieron precisamente para que yo represente a un cúmulo de ciudadanos. ¿Dónde está la democracia? Está perdida. Dice, democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aquí ni es del pueblo, ni para el pueblo, y menos por el pueblo. Sí. Entonces, estamos mal, doctor. La pregunta que usted me decía, quiero agotar, es que sí se perjudica forzosamente a la sociedad mexicana, y se perjudica de mil maneras, pero lo peor es la exhibición que tenemos los mexicanos. Ya el agarrarse a golpes, desgarrarse las vestiduras, bueno, pues ya es muy común en diferentes parlamentos a nivel internacional inclusive, pero aquí con nosotros el decir estamos mal porque aprobaron las reformas en lo oscurito, como se dice, mal, pero más mal estamos nosotros también en que creemos que con acostarnos y dormir en el recinto está arreglado el problema. No, a ver, si yo voy a donde tú vayas y quiero discutir, dame la oportunidad de discutir. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque tú tienes mayoría. Bueno, pues voy a procurar que en la próxima actuación electoral, pues ya no la tengas. Pero ¿cómo voy a reformar, a cambiar el método, las técnicas? Bueno, pues yendo con el pueblo y haciéndole ver qué es lo positivo.
¿Cuántas veces vino tu diputado o ha venido tu diputado a darte cuentas de las reformas, no nada más de actuaciones eminentemente económicas, sino políticas? A ver, ¿cuántas veces subiste a la tribuna? ¿Qué es lo que propusiste? ¿En qué me defendiste? No, en esto, lo otro, esto, aquí está. De eso nadie se ocupa. Ahorita dicen, es que vamos a ganar otra vez, es que vamos a perder otra vez, y el que va a perder, ¿por qué no empieza a estudiar? ¿Por qué no empieza a investigar? Y hablando de investigar y crear cuestiones de investigación, hasta eso se está trastocando ahorita. Ya no va a haber científicos, ya desaparece el CONACYT, ya también aparecen los demás y dicen, los científicos ya es secundario, ya no. Cuando que es precisamente el método, es la técnica, es el objetivo principal de este instituto, estar revisando lo que es revisable para mejorarlo y ir de alguna manera tratando de corregir lo que ya no funciona y sostener y empoderar lo que está adentro. Entonces, estas reformas, doctor, realmente, independientemente si son positivas, negativas, como decía el doctor Azuara, independientemente de ello, es el método y la técnica que usaron estas personas, unas para aprobarlos y otras para permitir que lo aprobaran, porque no nos damos cuenta o no se quieren dar cuenta nuestros representantes que con estar durmiendo ahí y dormir en pijama, ya no me falta que realicen los actos que conllevan fisiológicos ahí también, ya con eso ya ayudan al pueblo para que los otros que sí no están durmiendo, que no, aprueben allá en lo oscuro las reformas y después al rato decía otro gran maestro, nunca debemos de llorar como mujeres lo que no sabemos defender como hombres. A eso nos pusieron, a legislar. Éntrenle, estudien, cambien, digan. Y dicen, pues mejor lo que voy a hacer es que voy a cambiar de partido. Me voy a otro porque es el positivo. ¿Por qué? Porque no interesa lo que yo haga o no haga. Lo que interesa es que voy a ser presidente municipal, ya asegurado el municipio. Entonces, todo eso es una serie de actos negativos que no tenemos, número uno, no tenemos la representatividad democrática. Tal vez la popular, porque yo he ganado el puesto con votos, pero democrática de que yo le rinda en un momento de cuentas al pueblo y que haya yo hecho por él algo por mejorar su situación política, social, no la tenemos. Entonces, creo, doctor, que nuestra imagen está muy degradada. Y digo nuestra porque ellos lo hacen y dicen México, como anda México, ¿qué hace México? Y ojalá y que esto realmente sí nos pongamos a pensar ahorita que tenemos la oportunidad en el 23 y 24 que vamos a tener grandes elecciones, ¿no? De las más importantes. De las más importantes de la historia de México. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor Asesora, ¿cree usted que tenga resultado positivo que la oposición o quienes están en la oposición, sobre todo los legisladores, que van a dirigirse hacia sus demandas hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan éxito? Bueno, doctor, esa es una pregunta muy oportuna, porque efectivamente tenemos ya anunciado por la oposición el paquete de impugnaciones que se van a presentar por vulneración al proceso legislativo y actualmente ya tenemos aparentemente un antecedente. El ministro Pérez Dayán, en esta filtración que se hiciera de su proyecto, se anunciaba, quizás de manera furtiva, clandestina, pero se anunció finalmente que se iba a invalidar la primera parte del Plan B bajo el argumento de que no cumplía con el proceso legislativo. Bueno, ya hay un antecedente de que esto está siendo un elemento clave de análisis para la Corte. Sí. Entonces, aquí a todas luces hay muchos elementos que pueden actualizar la hipótesis de la fractura del debido proceso legislativo. Entonces, sabedores de esto y evidentemente con la inconformidad de la oposición, ya se van a presentar las impugnaciones de rigor. Impugnaciones que tardarán en resolverse y que estarán obteniendo la mirada total y absoluta encima de la Corte nuevamente.
¿qué va a ocurrir? Pues ejercer los medios de control constitucional requeridos para validar la viabilidad jurídica de la emisión de este paquete de reformas histórico, porque nunca se habían aprobado tantas reformas en un día. O sea, es histórico esto. Pero bueno, sin duda hay todavía un salvavidas que puede permitir salir a flote, pero no todas las reformas se van a impugnar, ya lo decía el doctor Raúl Pimentel, también lo mencionaba el doctor Vito. Hay reformas que sí tienen un trasfondo que es loable. Por ejemplo, la 3 de 3 no pareciera que se va a impugnar porque beneficia a las mujeres violentadas y por supuesto fomenta abstenerse de prácticas como es el incumplimiento de la obligación de dar alimentos. La de la edad, que aunque ha sido criticada por la posible inexperiencia de quienes llegaron a tan corta edad a cargos de interés colectivo, pero finalmente es algo que se consensó en las fuerzas políticas. Entonces, las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo y ahí va a quedar. Posteriormente tendremos también la desaparición del INSABI, que esa tampoco nadie la quiere objetar porque siempre se sostuvo que no dio los resultados esperados. Entonces ahora pasa a ser IMSS Bienestar. Entonces esa tampoco pareciera que va a ser una reforma que se va a buscar objetar en las filas. Sin embargo, el resto sí ya se anunció que van a ser motivo de medios de control constitucional por parte de los grupos de la oposición, y esto sin duda vuelve a poner en la palestra judicial las decisiones que por consenso político deberían estarse tomando en las curules del Congreso de la Unión. Lo decía el doctor Vito hace rato, esa madurez política que debe imperar. Cito lo que acertadamente refiere el doctor Pimentel: no nos sentimos representados por un grupo de personas que hacen una pachanga en un recinto legislativo que tiene taladradas en letras de oro nombres de personajes de las grandes páginas del libro de la historia. Así, la patria es primero, no vamos lejos. Y ahora vemos que la evolución de esos representantes de la sociedad ha derivado hoy en personas que duermen en pijama en el recinto legislativo, y eso no nos representa. Lo que sí nos representaría es una estructura política que tenga la madurez suficiente para entender que la legislación es consecuencia de un consenso, una discusión, y no importa si el partido en el poder tiene mayoría, eso no lo exime de poder llegar a un acuerdo para buscar que la voluntad popular sea la que en verdad se haga presente. Entonces, sí, todavía tenemos ese salvavidas que vuelve a poner como última alcayata en este salvavidas a la Corte, y yo creo que si seguimos en esta tendencia donde todo lo va a resolver la Corte, eventualmente la vamos a terminar colapsando, porque si se percata el poder central y la mayoría legislativa que la Corte ahora ya se vuelve el eslabón incómodo de las decisiones centrales, podría ponerse en riesgo también la estructura del Poder Judicial, y si esto ocurre, pues se nos acabó ahora sí la democracia. ¿A dónde vamos a Ya no tendríamos nada que hacer. Muchas gracias, doctor. Más asesora. Doctor Raúl Pimentel, después de lo que acaba de comentar el doctor Vázquez Azuara, ¿hay algún otro recurso a que pueda acudir en la oposición? Porque tal parece que ese es el único. La oposición lo único que tendría es la acción de inconstitucionalidad, pero los órganos afectados, por ejemplo, podrían plantear una controversia constitucional si hubiera una invasión de esferas competenciales, como ya lo planteó en alguna ocasión el INE o lo planteó el INAI, ¿no? Y finalmente, creo que esos asuntos, más que resolverse por estos órganos legislativos, quien los va a venir resolviendo es la ciudadanía, porque la ciudadanía se va a poder ir al amparo por cualquier vulneración de un derecho humano. Se ha abordado mucho el concepto del INSABI, y bueno, pues recordemos que lo que existía era el Seguro Popular, sí, ¿verdad? Y el Seguro Popular, dijo el titular del Ejecutivo, ni es seguro ni es popular. Y yo diría, el INSABI ni es instituto, ni garantizó la salud, ni nunca vio por el bienestar de los ciudadanos. O sea, en una franca respuesta. Sí. Y dice, no, pero esto lo vamos a solucionar porque le vamos a darle al IMSS Bienestar esa responsabilidad.
Fíjense, el Seguro Popular, que no tenía una funcionalidad específica, que se dijo que no funcionaba, tenía una atención para 294 servicios esenciales, es decir, enfermedades y aspectos básicos, 294 era lo que ejercitaba el Seguro Popular, que no servía, y tenía a su cargo 66 intervenciones en especialidades para la población, ¿verdad? Y eso que no funcionaba. Sí. Bien, el INSABI, yo quisiera saber cuántas de esas funciones desarrolló. Pues en principio ninguna. En el segundo aspecto, fíjense, le dan esa atribución al IMSS y Bienestar. El IMSS y Bienestar es un conocimiento de la ciudadanía, que si yo quiero hacerme una intervención quirúrgica, primeramente tengo que ir con el médico general. El médico general me dice después de varias veces, no, lo que usted necesita es que lo vea el especialista. Y el especialista me lo señalan para dentro de 3 o 4 meses. Y cuando me ve el especialista me dice, sí, va usted a requerir una intervención quirúrgica, pero dentro de 6 meses, ¿no? Ya Entonces, que se haya pasado pues, todo. esto no sirve Ya que absolutamente adiós, para nada. El segundo aspecto, fíjense, el seguro social tendría que abarcar a todos los municipios, que en esencia tenemos 2.469 municipios integrando toda la República Mexicana, casi 2.500 municipios. Y dentro de esto, él solamente abarca 1.300 municipios. Es decir, tenemos un desabasto de casi 1.200 municipios que no están ni siquiera cercanos a las instituciones del Seguro Social. Por lo tanto, la salud de la que se hablaba que iba a ser como la de Dinamarca, pues yo diría que cada vez en lugar de estar más cerca, está más lejos. Es cierto, Dinamarca es un país a una notable distancia de México, pero la salud tal parece que ni siquiera sería de un país, sino podríamos hablar de un polo hacia otro polo. Lamentablemente, lo que no podemos seguir es convenciendo a la ciudadanía con aspectos que son meramente de mendacidad, es decir, oye, tenemos ya el mejor servicio médico y nos dijeron que el INSABI era la solución al problema. Ahora, como dijo el doctor Vázquez Azuara muy atinadamente, no hubo la oposición no tuvo nada que decir cuando dijeron va a desaparecer el INSABI. ¿Cómo se oponen si dice la oposición? Pues si no sirve, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, un proyecto que ya es de este periodo, de esta cuarta transformación, pues ahora resulta que se destruye porque nunca funcionó. Y lo más grave es que no creamos uno que sea especializado y que le brinde a la ciudadanía, sino ahora sobrecargamos a alguien que ni siquiera puede con las funciones que ya tiene, ya está rebasado, está sobrepasado, está sobrepasado. Faltan medicamentos, faltan médicos, falta una atención, y bueno, pues ahora solamente que traigamos más médicos cubanos o veamos qué cosa hacemos para poder solucionar el problema. Lo grave de todo esto es que se enfrascan en leyes, pero se olvidan de algo sustancial. La salud es la base de toda sociedad, y en este caso, los mexicanos pues cada vez tienen un mayor deterioro de salud. Si bien es cierto que se les da a través de una tarjeta de bienestar un apoyo económico, sí, pero cuando le doy un apoyo y las medicinas y los tratamientos médicos para las personas de tercera edad cada vez son más frecuentes y más caros, pues finalmente no le estoy dando ninguna solución a sus problemas. Me parece que la situación, culmino con esto, va a ser a través de los amparos, porque ya el Seguro Social ha sido vencido en muchas ocasiones a través de los amparos. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que tenía un problema oftalmológico, el médico del seguro lo atiende y le da la receta. Cuando él llega al almacén, presenta su receta, le dicen, es que esa medicina no la tenemos. Dice, oye, pues si me la dio el médico. Ah, no, es que el médico no estaba enterado que esa no la teníamos. Dice, bueno, pues algo muy sencillo, entonces cómprenla. No, es que nosotros no compramos una medicina, nosotros tenemos que comprar en una contratación o una licitación pública. Y dice, ¿y cómo qué tiempo? ¿Cómo qué tiempo? No, pues se va a llevar meses. Dice, bueno, hacemos otra cosa, les dice, denme el registro federal de causantes, la compro, la facturo, y me la pagan. No, es que nosotros tampoco podemos pagar los medicamentos de cada persona. Y dentro de esto dice, ¿y qué puedo hacer? No, pues nada. Se fue al amparo. Y para su desfortuna, el juez de distrito se lo desechó, diciéndole, no puede ser un amparo porque es un acto de carácter administrativo. Y quien celebró un contrato para una prestación de un servicio fue tu patrón, y tu patrón lo celebra con el IMSS. Si el IMSS no se lo da, lo que tiene que demandar es el incumplimiento de un contrato. Pero, por fortuna, ya los tribunales federales, colegiados, enmendaron la plana y dijeron que el derecho a la salud es un derecho humanitario
prioritario y que por lo tanto sí procede el juicio de amparo. Y a través de eso, los particulares que no han sido atendidos por las clínicas del seguro, que les han negado atención médica especializada, que no les han dado medicamentos, lo han tenido que hacer a través de juicios de amparo y se han venido concediendo hasta las suspensiones. Ahí están los casos de COVID, donde se fueron a los amparos y tuvieron que darle a los niños las vacunas correspondientes. Entonces, me parece que aquí la ciudadanía es la que va a tener el mejor derecho, el derecho de acudir a una instancia judicial, exigir el respeto a sus derechos humanos, que lamentablemente le fue quebrantado por quienes supuestamente lo representaban. Gracias. Pero a todo eso luego los ciudadanos somos negligentes. No, a mí eso no me interesa, yo mejor no, porque me van, y a lo mejor hasta tienen razón, me van a hacer dar de vueltas, vueltas y vueltas, y finalmente no me dan nada. Mejor pido prestado y yo Sí, lo compro. voy a vender mi radio, mi televisión y voy a ver al especialista. Pues sí, Sí, ¿verdad? Es Que de no la debería de ser, es de la realidad. pero terminan orillando por los plazos que acertadamente comentaba el doctor Sí. Pimentel, porque además el juicio de amparo pues es recursos, abogados, otro calvario. Pero por fortuna ya se está dando las suspensiones, que es un tema que nuestro amigo de Alba, que siempre nos escucha, maneja espléndidamente. Por fortuna las autoridades están respondiendo con una suspensión y esa suspensión está teniendo un carácter de obligar a la autoridad que les brinde esa salud inmediata. Es una maravilla. Totalmente. La cuestión es de que ahorita con la cuestión jurídica también tenemos un retraso tremendo. Nuestros amparos, como decía el doctor, gozamos del incidente de suspensión y que es el que a veces nos ayuda, pero los amparos se están resolviendo al año o 2 años. Y entonces la persona que quería la medicina ya morirse ya. ya Sí, pues, bueno, tocando ese tema, a lo mejor pudiéramos promover un amparo contra la muerte. Se está tardando tanto que posiblemente Que ya. llevamos unos años más. ¿No? y que inclusive se paguen los daños ocasionados Sí. a los derechohabiente por la Vamos a desaparición. un Nada, ¿no? corte breve, ¿no? Para que descansen también. ¿Sí? Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo, y el tema que usted nos han hecho favor de seguir con nosotros es las recientes reformas aprobadas por el Senado de la República y la oposición está pendiente de ello. Bien, doctor Vito, ¿qué recursos jurídicos y políticos se tienen al alcance de la oposición para revertir las posibles violaciones a los procesos legislativos? ¿Y qué viabilidad existe de que éste tenga un resultado favorable a todo ello? Porque tal parece que solamente ellos tienen la solución a todo. Sí, bueno, los recursos, pues ya lo mencionaba el doctor, es si vamos a partir de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional en el caso de ellos, incluso a lo inmediato la suspensión, solicitar la suspensión de los actos reclamados, en este caso la aprobación de esas leyes,
que de por sí no necesitan mucho. Viene al caso un comentario que, por ejemplo, dicen, esta ley se aprueba hoy y entra en vigencia dentro de 4 años, dentro de 5 años, ¿no? Ya cuando todo haya pasado. Entonces, recursos esos son los que sí existen. Pero el mayor recurso y que es muy efectivo y que ojalá y nuestros legisladores lo estudien y lo apliquen, es la mediación. El otro recurso que también está a su alcance de ellos y que ojalá y lo apliquen es la capacitación y actualización profesional para entender qué están haciendo, cómo pueden resolver esos problemas. Porque, como decía el doctor Azuara, todo lo quieren llevar a la Suprema Corte y a la Suprema Corte van a colapsar. Pero también tenemos el problema de que cuándo se va a resolver. Pues es que la instancia correspondiente. Así es. Y como es un cúmulo de problemas, bueno, pues sí, ya que está, ya se te recibió. Date una vuelta dentro de 3 años y ya vemos a ver si ya tiene turno, ¿no? Ya se fue aquel. Así es. Entonces, no sé si políticamente o jurídicamente, pero esto nos está dando pie a que nos demos cuenta, eso es lo principal, que nos demos cuenta que está sucediendo con el Poder Legislativo algo ponderante y que es sobresaliente de lo que exponía el doctor Raúl Pimentel, es que el pueblo es el que lo va a tener que resolver de una u otra manera. Ojalá y no lleguemos Por eso dice a la justicia los pública. Que el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Así la democracia. Esa es la democracia. Entonces, aquí en la situación por ejemplo, los partidos dicen, vamos a ejercer una controversia constitucional. ¿Sale? No, tú particular también, vamos a la acción de inconstitucionalidad. Sí, pero el problema es, ¿cuándo me la vas a resolver? ¿Quién me la va a resolver? Porque dicen, pues yo ya estoy cargado aquí en la Suprema Corte de 100, 200 problemas de la misma índole. Y tal parece que ya vamos a convertir a la Suprema Corte en otro órgano legislativo. Porque al defender eso y el decir, este sí pasa, este no, pues ya estamos en otro órgano legislativo, nos guste o no. Entonces, ¿cuál es la situación que pondera ahorita? La situación de que ojalá, y entiendan las personas encargadas de ello, que tienen que ponerse a trabajar, pero no a trabajar física y materialmente como lo vienen haciendo a golpes, gritos y denostándose inclusive en su propia personalidad, no, a trabajar para decir, a ver, doctor, usted está preparado, venga a darme una conferencia, venga a darme un curso, ¿cómo debo de hacerle aquí? Enséñeme, muéstreme cómo manejar las técnicas legislativas. Le quiero decir que hay incluso un departamento, una secretaría, su secretaría en caso de los estados, de técnicas legislativas. Y yo quisiera saber si algo tienen de legislativo o algo tienen de técnicas. Todos los congresos tienen ese departamento, esa dirección o esa secretaría, hablando de México, de técnicas legislativas. ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, vayamos allá. Yo digo, inclusive, doctor, aprovecho, porque ya que tanto a usted como aquí el maestro Azuara tocaron este tema, yo diría que para ilustrar a nuestros cibernautas que nos hacen favor de acompañarnos tanto a nivel local como estatal, internacional, pues que fuéramos tocando, y hace un rato lo decía, un bloque de las 2 o 3 reformas de las 20 en otro programa, si es posible, con otras personas, otros ponentes, como ustedes lo determinen, para explicarle a nuestros cibernautas, en qué consisten, qué es lo bueno, qué es lo positivo y qué es lo que opinamos que pues, debía de ser, para ver si nos escuchan y como sé que se graba, pues ya se los estaremos mandando a nuestras cámaras, tanto de senador como diputado, para que se pongan a trabajar y tocar las reformas. Bien,
Bueno, pues como ustedes saben, en televisión el tiempo se va muy rápido. Ya casi hemos llegado al final de esta noche de debate y análisis a fondo. Vamos a pasar a la sección de conclusiones. Por favor, doctor Vázquez Azora, habrá que agradecer algunos mensajes, saludos o recomendaciones. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Queridas y queridos cibernautas, hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de grandes expertos, pero al final la mejor opinión siempre la tienen ustedes. Y en esta modalidad que tenemos en Noche de Debate, análisis a fondo, transmitiendo siempre los programas que vamos generando a lo largo y ancho precisamente de todo el contexto actual, pues vamos recibiendo sus comentarios, opiniones, puntos de vista respecto a los programas que se van generando con antelación, y por supuesto que las y los invito a que nos escriban a través del WhatsApp directo que proporcionamos a través de Acrópolis Multimedios, a través del Messenger, a través de la fanpage de Acrópolis Multimedios o cualquier otro mecanismo de comunicación que pueda existir con este programa. Con mucho gusto nosotros estaremos dando a conocer sus comentarios en los programas próximos. Y en este caso agradecemos de las intervenciones anteriores, que hemos tenido temas bastante interesantes. Recientemente el tema del INAI. Nos saludaban por supuesto nuestros amigos David Quitano, nuestro amigo José Guadalupe Altamirano Castro, que también nos saluda, el doctor Carlos Vázquez Gándara, que nos felicita por los programas y los temas abordados. Carlos Lobato Zaragoza nos manda saludos respecto del tema precisamente de la extinción del INAI. Muchísimas gracias, Carlos Lobato Zaragoza. Yesenia Andrade y Luis Ortega nos felicitan por el programa. Muchísimas gracias. Y por supuesto nuestro amigo Guillermo Díaz, que también nos manda saludos y felicitaciones. Y Ángel Rosa Solano, por supuesto, también un gran amigo. Gracias por los generosos comentarios que a lo largo de la semana nos van enviando por mensaje privado, por los canales de comunicación públicos, a través de la fanpage y todas las formas de comunicación por las cuales ustedes generosamente nos comparten sus comentarios, puntos de vista y opiniones, que para nosotros en Noche de Debate siempre es lo más importante. Así que gracias a todas y todos por la gentileza de sus manifestaciones aquí en Noche de Debate. Doctor García Méndez. ¿Y con qué quedó esta Noche de Debate? Excelente. Bueno, pues ha sido un tema sin duda polémico, que ocupó los reflectores en todo el país. Prácticamente las mesas de la discusión, las mesas de análisis, los analistas políticos, los periodistas, la academia, todas y todos han estado tocando el tema que abordamos hoy en Noche de Debate, estas 20 reformas aprobadas fast track, con ausencia de la oposición, con ausencia de un debate serio, con una prácticamente consigna de aprobación inmediata. Y aunque, como decía el doctor Vito Lozano, estaremos más adelante haciendo un análisis de cada una de estas vertientes, lo que implica y hacia dónde van, lo cierto es que yo me quedo con la legitimidad. En una democracia, no importa qué partido tenga la mayoría, no importa qué tan obtusa pueda ser una oposición, no importa qué esquema de disidencia política puede imperar en un país, lo importante es que en el momento de llevar a cabo la valoración y eventualmente promulgación de leyes en favor de la colectividad, esto se haga respetando el proceso legislativo, atendiendo a una madurez política, vislumbrando adecuadamente los consensos de las diferentes fuerzas políticas, porque con ello se logra la legitimidad, y una disposición normativa que es legítima eventualmente es asimilada de manera satisfactoria por todas las corrientes, por la sociedad, por las instituciones, por las fuerzas políticas, por los poderes fácticos. Toda la sociedad y gobierno, como un binomio inseparable, estarán asimilando las leyes que puedan tener un trasfondo legítimo en cuanto a su generación, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Cuando esto no pasa, no importa qué tan buenas o malas puedan ser, lamentablemente habla muy mal de una estructura que se precia de ser democrática y pone en entredicho el papel de un poder legislativo que se supondría debe representarnos a todas y todos. Yo con eso me quedo y hago votos porque los procesos legislativos mejoren, que tengan un esquema de consenso adecuado y que eventualmente se esgriman las reformas que tanto necesita nuestro país, pero a través de una concientización política y un beneficio colectivo. De esta manera yo cierro, doctor García Méndez. Gracias, doctor Vázquez Azora. Doctor Vito, ¿con qué cierra esta noche de debate? Pues haciendo
Votos porque ojalá y se den cuenta nuestros diputados, senadores, las representaciones y demás actos por demás negativos que llevan a cabo en los recintos oficiales, que se den cuenta que no nos podemos seguir exhibiendo, porque exhiben a México, no nada más ellos, exhiben a México, a todos nosotros, que se den cuenta que se necesitan ellos más que nada capacitar, actualizar y profesionalizar en técnicas legislativas, y que se den cuenta que ya es hora de que en sus debates, en sus proposiciones, y que recuerden para qué fueron electos, lleven a cabo la mediación y la conciliación legislativa, que demuestren que tienen la capacidad profesional para saber platicar, dialogar y comentar sin llegar a insultos ni degradaciones personales, que demuestren que sí son unos profesionales del derecho. Y digo por profesionales del derecho porque para eso llegaron ahí, para revisar el Estado de Derecho y actualizarlo de alguna manera con técnicas y métodos adecuados. Ojalá y ellos lo hagan para evitar esto que está sucediendo en este momento, con aprobar leyes en lo oscuro y por estar huyendo de un debate, simplemente tomando una tribuna. Muchas gracias, doctor Vito. Señor magistrado, yo quisiera que usted nos hiciera el favor de decir con qué cierra esta noche de debate, doctor Pimentel. Muchísimas gracias, con 2 puntos sustanciales. Uno, hay una premisa que conoce toda la ciudadanía y que aplica de manera general, en la cual dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Aquí, si dentro de esto las leyes parecían tener un matiz de bondad, algunas de ellas no tanto, pero ya lo analizaremos en otro programa, pues ¿por qué hacerlas y con la premura? Resulta que el último día y a la última hora que sesiona la Cámara de Senadores, porque ya se iban de vacaciones, tenían un receso de 4 meses, en ese momento sacan 20 leyes. Bueno, ¿y por qué no las sacaron con anterioridad? Segundo lugar, ¿por qué las sacan en un bloque absoluto? Cuando menos hubieran disfrazado y a 2 o 3 de ellos les hubieran dicho, oye, ponte de opositor y di que tú no estás de acuerdo y demás. De todas maneras, vamos a seguir con la mayoría. Y tercero, con ese triunfo y esa ostentación, empiezan a bailar y a brincar y a decir, sí se pudo, sí se pudo. Bueno, tal parece que estamos creando una rivalidad en lugar de un consenso de fraternidad y de búsqueda de lo mejor para el país. Hace muchos años, Mao Zedong, cuando gobernaba la China, logra un momento trascender con su libro rojo y una serie de cosas y genera que la población crea en él, en el aspecto general. Y cuando la población cree en él, un periodista lo entrevista y le dice, señor Mao Zedong, ¿cómo usted ha logrado que tantos millones de chinos tengan una misma forma de pensar y de alguna manera acepten una ideología? Y le dijo, muy sencillo, porque a un pueblo hay que darle 3 cosas. Hay que darle un buen ejército para que tenga seguridad, hay que darle una buena alimentación para que se desarrolle y hay que darle confianza. Y le dice el periodista, y si nomás tuviera usted que darle 2, se le quitaría el ejército. Un pueblo podría vivir sin seguridad. Dice, y si solamente tuviera usted que darle una, dice, le quitaría el alimento. Porque un pueblo podría vivir mal alimentado, pero no podría vivir sin la confianza en su gobierno. Y desafortunadamente, aquí la estamos perdiendo. Muy bien, doctor. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, por sus opiniones, sus puntos de vista, que fueron muy importantes. Y con esto, pues casi concluimos esta noche. Te agradezco la intervención de cada uno de nuestros invitados, con sus opiniones que nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupó. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, les quiero decir que nuestra transmisión del programa de hoy aquí llega a este día, Noche de Debate, a su fin. Y desde luego agradezco a ustedes, estimados cibernautas, que han dedicado una parte de su tiempo para acompañarnos y deseándoles que pasen muy buena noche. Nos vemos en la próxima por estos mismos espacios. Y quiero agradecer también al equipo de producción
de Acrópolis Multimedios, que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, y a todos y cada uno, porque es un trabajo muy de calidad. Gracias a todos ustedes. Buena tarde, buena noche y nos vemos en la próxima.